En esta ocasión vamos a hacer una pieza en 3 dimensiones utilizando líneas de referencia. Para ello vamos a dar en la opción Iniciar dibujo y como en un principio configuramos el área de trabajo de AutoCAD utilizando elementos básicos en 3D, AutoCAD guarda la configuración de nuestra área de trabajo para que no nos veamos en la necesidad de ir a la cinta de opciones y estar cambiando el tipo de modo de trabajo y podamos utilizar y podamos elaborar nuestras piezas. Si en un momento determinado nosotros necesitamos trabajar en la elaboración de piezas ortogonales o hacer piezas en proyección isométrica, simplemente tenemos que ir nuevamente a lo que es el engrane y seleccionar mecánica. Entonces, como ya estamos listos para iniciar el trabajo de la pieza en 3 dimensiones, esta es la pieza que nosotros vamos a realizar, que consiste en un cilindro barrenado, el cual a su vez tiene una L invertida que va unida al cuerpo. Antes de iniciar, es muy importante que nosotros empecemos a identificar los tipos de cara en los cuales vamos a estar trabajando para la generación de las piezas. Si es que nosotros queremos que la pieza que estamos elaborando tenga la misma orientación del dibujo que se nos está mostrando. En este caso, recuerden que debemos de iniciar con la cara que contiene mayor número de detalles. En este caso es esta figura que tenemos aquí y es el cilindro que tiene el barrenado de 40 milímetros. Ese está ubicado en la cara superior, ¿sí? Que es esta parte. Muy bien. Entonces, recordando la técnica de la caja de cristal, ¿sí? Que utilizamos en la unidad número 2, que consiste en que yo la pieza la voy a rodear en una caja de cristal y entonces posteriormente la voy a desenvolver. De esa misma manera nosotros vamos a utilizar la identificación de las piezas, de las vistas, ¿sí? Para poder realizar la pieza. Entonces, dentro de lo que es la caja de cristal, nos damos cuenta que esta cara, ¿sí? La cara del diámetro de los 40 milímetros del cilindro queda precisamente en lo que es la cara superior. Eso los menciono porque AutoCAD está configurado de esa manera. En la cara superior maneja, maneja la vista por definición para AutoCAD y entonces a partir de ahí define lo que son la vista lateral derecha, que sería esta parte, la vista lateral izquierda, que estaría por detrás, y la vista frontal que tendríamos en esta región. La vista posterior estaría del otro lado y la vista inferior en esta sección que estamos viendo de este lado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la elaboración del cilindro utilizando el menú de trabajo dibujo y la opción centro diámetro, en donde nosotros vamos a especificar un diámetro de 40 milímetros. Ahí está. Y entonces vamos a cambiar a lo que es la visualización de isométrica sureste para poder apreciar el trabajo que nosotros estamos realizando. Entonces, como la línea círculo es una línea que está unida y está en un solo cuerpo, entonces no es necesario unirla
por lo que podemos aplicar directamente el comando extrusión. Y entonces, elevando el cilindro que se está generando, nosotros vamos a definir el valor de 40, perdón, que es el valor que nos está marcando aquí el dibujo. Muy bien. Ya una vez que tenemos aquí generada el cilindro, utilizando la misma técnica de la caja de cristal, ¿sí? Nos damos cuenta que esta vista, el perfil de la L, está ubicado precisamente en lo que es la cara frontal. De tal manera que ahora, entonces nosotros utilizamos, ¿sí? La proyección frontal para elaborar el perfil de la vista, de la L. Entonces, utilizando el comando línea, activando lo que es el comando ortogonal, vamos a iniciar con una línea que tiene una altura de 10 milímetros, ¿sí? Pues es el espesor de la L que tenemos en la espalda invertida. Y la L va a tener una longitud, en este caso de 80 milímetros, porque es la dimensión que marca desde lo que es la orilla de la pieza hasta lo que es el centro del cilindro. Esto lo vamos a utilizar de referencia para poder hacer la unión de la pieza. Entonces marcamos 80, ¿sí? Posteriormente, la longitud de la base que es 40, ¿sí? Posteriormente, el espesor de la base que son 10 y vamos a concluir con la longitud de la base, ¿sí? Que en este caso el dibujo no nos los muestra, pero esta es una esquina que es paralela con la esquina de la base de la L, es decir, esta otra esquina. Entonces yo al momento de haber realizado ese movimiento, de haber seleccionado el punto final, si me regreso a lo que es la ubicación de la pieza, ¿sí? Entonces vean ustedes que ahí me aparece la línea de referencia en donde yo puedo marcar la línea que estoy dibujando. En ocasiones habrá que hacer varios movimientos como los que yo acabo de hacer para poder denotar la línea de referencia y que nos aparezca, ¿no? Entonces ahí ya le doy clic y finalmente cierro mi línea, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya una vez que hice el perfil, simplemente me voy a isométrica SE, en donde yo puedo apreciar el perfil que acabo de generar, una vez que haga el dimensionado en 3 sólido de la pieza, pues me va a quedar como el dibujo que tengo aquí del lado izquierdo. Entonces, ahí lo que hago, antes de aplicar el comando extrusión, como este es un perfil generado por varias líneas, primero tengo que unirlas. Entonces me voy al comando modificar, en donde le doy unir, ¿sí? Y en unir voy a seleccionar cada una de las líneas que constituyen el perfil con el cual estoy trabajando. Entonces, se supone que ya hizo ahí la unión. Entonces aquí, si me acerco con el ratón y toco cualquiera de las líneas, ya no me reconoce una sola línea, sino que ya me reconoce que es todo el perfil completo. Ahora sí, ahora sí lo que yo voy a utilizar es la elaboración de este perfil, clic derecho e intro. Y ahora yo voy a definir el espesor de la L en 30 milímetros. Ahí está. Entonces, eh, ya tengo el perfil, ya tengo el perfil generado. Ahora, ¿cómo le voy a hacer para unir este perfil, dado que
yo tengo la separación de ambos elementos, de ambos cuerpos, lo que es el cilindro y lo que es la L invertida. Noten ustedes que cuando yo seleccioné lo que es la vista frontal, ¿sí? Pasar de la vista superior a la vista frontal para poder hacer la L. Entonces, el comando de orientación XY, el eje de referencia XY, cambió a la orientación de la vista frontal para que yo pudiera hacer la L. En base a esa información, en base a que yo ya tengo cambiado el eje de referencia, lo tengo orientado sobre la vista frontal, porque en un principio estaba orientado sobre la vista superior. Vean ustedes, si yo cambio a lo que es la vista superior, el eje de referencia XY se acomoda a la vista con la cual yo voy a trabajar. Y entonces, si cambio a vista isométrica SE, vean ustedes que aquí yo tengo una orientación que corresponde, que es paralela a la vista superior, que cambia si yo selecciono lo que es la vista frontal, ¿no? Ahí yo ya seleccioné la vista frontal y entonces si me voy a isométrica SE, entonces ya tengo una orientación diferente. Entonces, aquí es donde yo voy a utilizar la línea de referencia, ¿sí? Que no va a ser otra cosa más que dibujar una línea, ¿sí? A partir del centro del cilindro, ¿sí? Que estoy marcando aquí, ¿sí? Ahí está ya generada. Y entonces la voy a dibujar hacia abajo, ¿sí? Noten ustedes que ya ahí el cursor me está indicando que yo me voy a ir en dirección negativa de Z. Entonces ahí yo voy a marcar la longitud de 15 milímetros, que es esta dimensión que me marca aquí en mi dibujo, ¿sí? Y entonces, ahora sí, lo que yo voy a hacer es que voy a tomar la L por el punto medio y la voy a dirigir al punto final de esta línea de referencia que yo acabo de hacer. Entonces, con el comando desplazar, selecciono la línea, selecciono el punto medio que les había comentado y lo llevo hasta lo que es el punto final de la línea. Entonces, si yo selecciono el comando órbita, ¿sí? Puedo darme cuenta que efectivamente yo acerqué la, la, la estructura en L invertida hacia lo que es el cilindro, pero todavía no tengo unida la pieza, ¿sí? Para hacerlo, tengo que aplicar la operación de unión que combina los dos sólidos, une los dos sólidos que yo estoy presentando. Y para ello, bueno, pues yo voy a borrar esta línea de referencia. Entonces, selecciono unión, selecciono tanto la L invertida como el cilindro y le doy Enter. Entonces, vean ustedes que ahí ya al momento de tocar cualquiera de los dos elementos, ya los reconoce como un elemento único, un elemento sólido. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros queremos cambiar el estilo de visualización a realista, entonces ya nos damos cuenta que efectivamente ahí tenemos lo que es nuestra pieza. ¿De acuerdo? Entonces, cambiando nuevamente a vista isométrica, sí, ya está generada ahí la vista. Muy bien. Entonces, regresando a lo que es la estructura alámbrica 2D, ¿sí? Hay que concluir con las barrenaciones
Sí, por ejemplo, podemos hacer la barrenación que tenemos aquí, ubicada a 15 milímetros de la orilla, ¿sí? Y a una altura también de 15 milímetros, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente, me voy a cambiar a la vista derecha, ¿sí? Y aquí yo voy a dibujar un barreno de, eh, voy a seleccionar, eh, bueno, voy a cancelar la opción, voy a dibujar un barreno de 15 milímetros, ahí están los 15 milímetros, ¿sí? Voy a cambiar a lo que es la proyección isométrica SE, ¿sí? Vean ustedes, ahí queda alejada la pieza y entonces ahora sí le voy a dar su extrusión. La extrusión va a tener un valor de 10. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder ubicarla? Sí. Aquí, noten ustedes que el eje XY, el eje de orientación XY, se acomodó a lo que es la vista derecha para poder trabajar y poder elaborar el cilindro que me va a servir de barranación. Entonces, en base a ello, yo voy a dibujar dos líneas de referencia. Una línea, ¿sí? Ahí está, a partir de este centro, una línea que vaya en esta dirección, en la dirección X, con un valor de 15, ¿sí? Que va a servirme de referencia para poder ubicarla eh, a lo que es la altura de esta orilla y otra línea a partir de este punto final, ¿sí? Con un valor también de 15, ¿sí? Que va a permitir ubicarla a partir de la orilla de la L invertida. Entonces, primero lo que hago es voy a mover, voy a desplazar tanto el cilindro como las líneas de referencia y voy a tomar este punto final de la línea vertical y lo voy a trasladar hasta lo que es el punto medio, ¿sí? De hecho, ya ahí de manera automática ya definió la distancia de los 15 milímetros con respecto a la orilla de la L, lo cual, bueno, pues nosotros ya podemos confirmarlo aquí con la longitud de dicha línea. Entonces, borramos aquí las líneas de referencia. El haber colocado este sólido no significa que ya se haya realizado la barrenación. De hecho, ahí nosotros estamos viendo que sigue siendo un cilindro que no está incorporado a la pieza principal. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es una diferencia. Vamos a aplicar esta operación de diferencia, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, a un objeto, en este caso que es el cilindro con la L ya unida, Enter, le vamos a extraer el objeto, en este caso el cilindro de la barrenación y Enter. Entonces, ahora sí nos damos cuenta de que la pieza está elaborada. Ahí está ya la barrenación. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué sigue? Bueno, vamos a cambiar a estructura alámbrica en 2D. Y entonces ahora nosotros vamos a generar los barrenos tanto del cilindro de 40 milímetros como el barreno de 15 milímetros, sí, que tenemos en esta parte. Y entonces vamos a cambiar a lo que es la vista superior porque ahí es donde nosotros estamos generando
la pieza. Entonces, simplemente vamos a dibujar primero un círculo de, vamos a dibujarlo de este lado, ¿sí? 20 milímetros de diámetro. Recuerden que estoy utilizando la opción centro diámetro. Y otro círculo de 15 milímetros de diámetro. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, cambio nuevamente a isométrica SE. Ya no necesito unir, solamente aplicar la operación de la extrusión, primero con este barreno, el cual va a tener un valor, una altura de 40. Ahí está. Y el otro barreno va a ser de una altura de 15. Entonces, nuevamente aplicando la extrusión y tenemos 15. Perdón, tenemos el valor de 10. Ahí está. Entonces, bueno, nuevamente, aquí lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a dibujar, vamos a trasladar estas piezas. Bueno, este barreno lo vamos a trasladar aquí a esta pieza, ¿sí? Y entonces eh, lo vamos a hacer utilizando modificar. Lo hacemos a través del centro, de este centro que les estoy marcando, al centro del barreno. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que sobre esta línea, sobre este perfil, vamos a inclinarlo tantito para que podamos apreciarlo. Sobre este perfil, nosotros vamos a dibujar una línea a partir del punto medio al punto medio de dicha línea. Ok, esto lo vamos a hacer de la siguiente manera, ¿sí? Para que podamos mover lo que es la barrenación que tenemos en este punto. Esta la vamos a tomar a partir del punto medio, ¿sí? Ahí está. Y entonces, sobre esta línea, ¿sí? Sobre esta línea que tenemos aquí, sobre este punto medio, vamos a dibujar esta otra línea y le vamos a dar un desfasamiento eh, del siguiente valor, ¿no? El cual la distancia que tenemos aquí son 80 menos 20, ¿sí? Que son 60. Entonces, de este punto hasta este otro punto son 60. Dividido entre 2, tenemos el valor de 30, ¿sí? Entonces, la distancia que hay de este valor hasta este otro valor, ¿sí? Son de 25, entonces tenemos que hacerle un desfasamiento eh, de 5. Entonces hacemos lo siguiente, ahí está, hacemos el desfasamiento de 5 y ahora movemos este barreno que tenemos aquí con desplazar y utilizamos este punto. ¿De acuerdo? Todo eso es con líneas de referencia. Muy bien. Ahora, eh,
Todavía estos barrenos no forman parte del cilindro, de hecho, lo podemos ver si tocamos aquí los cilindros que acabamos de generar, ¿sí? A diferencia de la figura original, y lo podemos ver si aplicamos la imagen realista, las líneas de referencia sí se ven, ¿sí? Pero los barrenos todavía no, por lo que tenemos que aplicar nuevamente la operación diferencia. Vamos a cambiar de estructura alámbrica a 2D para poder apreciar las operaciones que realizamos. Y entonces seleccionamos la opción diferencia, ¿sí? Donde seleccionamos primero el objeto del cual vamos a extraer los sólidos que deseamos y enter. Y después seleccionamos los sólidos que queremos extraer y enter. Ahí está. Ahora sí, borramos las líneas de referencia. Y entonces, si nosotros le damos una apariencia realista, pues ahí tenemos ya elaborada nuestra pieza, ¿sí? De igual manera que lo tenemos en el dibujo, ahora sí, seleccionando el comando órbita, podemos manipular la pieza para verla en cada uno de sus perfiles y finalmente poder trabajar con la misma. De esta forma, concluimos la elaboración de una pieza en 3 dimensiones utilizando líneas de referencia.